Bueno, quiero darle a todos las bienvenidas en estas buenas mañanas en Second Life, ¿no? Seguramente en muchas ciudades de Europa estamos en horas de tarde, entrando a la noche. En Lima, Perú, estamos a 11 y 12 de la mañana. Quiero dar la bienvenida al licenciado Julio Madrazo por acceder a participar en esta nueva ronda de conversatorios en los mundos virtuales que lo estamos desarrollando en esta web 3D. Es la inauguración de nuestra primera web 3D de la Universidad de San Martín de Porres, USMP Virtual, ¿no? Así que yo quiero agradecerles a todos por su presencia. Vamos a empezar este nuevo conversatorio denominado Personalidades Reales en los Mundos Virtuales, a cargo del licenciado Julio de Miguel Madrazo, nuestro amigo Rain Runner en Second Life, ¿no? Él es licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diplomado en sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, licenciado en psicología con una especialidad en psicología clínica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es farmacéutico, especialista en análisis, control de medicamentos y drogas y formador de prevención de drogodependencias, ¿no? Ha sumado en muchas investigaciones de campo con su entidad de Rain Runner en Second Life, ¿no? Esto quiere decir que nuestro expositor de día tiene una interesante y muy gloriosa formación académica que seguramente con su interesante presentación nos va a acercar un poco a los diferentes campos de comportamiento de los usuarios y la sociedad en general, ¿por qué no desde los mundos virtuales también? Rain Runner, te doy la bienvenida, muchas gracias por asistir acá, te dejo para la presentación de tu exposición. Le sugiero a todos mantener el silencio del caso para que nuestro expositor se pueda desenvolver de la mejor manera posible y también para poder disfrutar de sus argumentos que seguramente van a estar muy interesantes, ¿no? Bienvenidos a todos, podemos empezar. Muchas gracias, Frank. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias otra vez por la asistencia. Mi agradecimiento a la Universidad de San Martín de Porres por invitarme a esta charla, a esta inauguración de este entorno tan magnífico. A ti, Frank, a Fernando Pascual, por la confianza que habéis tenido al invitarme a mí para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, los que me conocéis sabéis que para mí es un placer siempre asistir a este tipo de eventos y que desde siempre me ha interesado bastante el tema de el comportamiento, la conducta que tenemos en los mundos virtuales o cuando en general interactuamos a distancia, ¿no? Sea en un mundo virtual, sea por un chat de internet o sea de la manera que sea. Porque empiezo ya con el tema. Lo que es cierto es que todos sabemos que nuestro comportamiento cara a cara es distinto de cuando interactuamos en la distancia, ¿no? Hay muchas ocasiones, hay cosas que preferimos no decirlas personalmente, que preferimos decirlas pues a través de una carta o una misiva y entregársela a la persona porque nos sentimos más cómodos si lo que tenemos que decir no lo estamos expresando cara a cara. Entonces esto es una cosa que es obvia, ¿no? ¿Cuántas veces a la hora de hacer algún tipo de declaración amorosa, por ejemplo, o una ruptura sentimental, se ha preferido pues hacerlo por carta y entregar esa misiva a la persona interesada y no decírselo cara a cara porque lo que queremos decir nos hemos sentido más cómodos de decirlo nosotros en nuestro medio particular. Esto obviamente se ha dado a lo largo de la historia, pero no ha tenido una trascendencia social. Este tipo de interacciones, más o menos románticas, ocurre que han dado mucho pie a capítulos interesantes de la literatura, pero francamente no han trascendido en el comportamiento social hasta que hace unos años, con el nacimiento de los medios de comunicación electrónica, pues lo que ocurría es que, como os comentaba, hasta que se iniciaron los medios
medios de transmisión electrónica, que es ya mucho más inmediata y que tienen un alcance de masas, todo este problema, digamos, de la comunicación por carta o cosas de estas tal, pues tenía una trascendencia, digamos, más o menos particular. El problema social se generó con el nacimiento de esa comunicación a distancia, como era a través de Internet, esa comunicación inmediata y comunicación más de masas. Yo me di cuenta de estos temas, hace unos bastantes años, a finales de los años 80, que yo estaba bastante activo en bandas de radioaficionado, y entonces se empezó a iniciar un sistema de comunicación a través de esas bandas de radioaficionados en las cuales por nuestras emisoras, por nuestras frecuencias, se comunicaban de una manera similar a lo que ahora hacemos por el cable con Internet, ¿no? Se hizo una comunicación que se llamaba paquete radio, que en aquella época yo lo hacía con un ordenador Spectrum, acordaros de aquellos de 48K que cargabas el programa con una cinta de cassette, y con eso, conectado a mi emisora, podíamos los radioaficionados tener, con sistemas similares, tener comunicación con todo el mundo. Los radioaficionados tenemos un código deontológico que impide que tratemos de determinados temas que generen polémica. Por ejemplo, está mal visto hablar de política o de religión porque esos temas, evidentemente, con gente de otros países y de otras ideologías, pues puede generar problemas. El código deontológico dice que tu emisora está al servicio de tu país y que no tienes que crear problemas a otros radioaficionados ni a otros usuarios de radiofrecuencias, etcétera. Es decir, que hay un sistema que cuidaba el comportamiento en aquella época, ahora también, pero en aquella época de la que estoy hablando y tal, que hacía que las interacciones no fuesen demasiado problemáticas. Hasta que se inició el tema de esta conversación a través del paquete radio, en el cual un radioaficionado podía mandar mensajes de correo electrónico o escribir en foros a otros radioaficionados. ¿Qué ocurrió? Que lo que cara a cara, igual a la hora de hablar con otra persona, pues le decías, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, o eso me parece que no es así, a la hora de escribir y a la hora de mandarlo, resulta que éramos más atrevidos, tendíamos a utilizar más la ironía, o éramos más capaces de decirle a las otras personas, esto es una estupidez, algo que no se lo dirías cara a cara. Esto generó una serie de problemas, porque claro, tú estabas tan tranquilo en tu casa, encendías tu equipo, leías tus mensajes y de repente veías que alguien criticaba duramente lo que habías escrito, entonces tú te enfadabas y contestabas más airadamente todavía. Esto que yo os digo, que en ese tipo de comunicaciones de radioaficionados normalmente no ocurría, a través de que se iniciaron estos sistemas de comunicación electrónica, empezaron a crearse estos problemas. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Británica de Radioaficionados mandó un escrito a sus asociados, a sus afiliados, para decirles que se abstuviesen de escribir mediante este sistema cosas que no dirían cara a cara en una conversación normal. Es decir, aténganse ustedes a estas normas. No escriban por aquí nada que en una conversación normal no dirían. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que por este sistema la gente era, digamos, más dada a contestar de manera pues que llevaba a la polémica, ¿no? Eso os estoy hablando a finales de los años 80, cuando la Internet más o menos era, pues bueno, se empleaba, pero se empleaba en temas, digamos, más académicos, o no estaba tan popularizado como está ahora. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa que es obvia, y es que nuestro comportamiento virtual, nuestro comportamiento por Internet, es distinto del que tenemos en la vida real, ¿no?
Nosotros en la vida real nos vestimos, actuamos conforme a unas reglas de convivencia que están ya establecidas, en la cual representamos una serie de papeles, en la cual nosotros, en esa vida real, pues nosotros en determinados momentos somos padres, somos hijos, somos maestros, somos alumnos, somos jefes, somos empleados, somos compañeros, y en cada uno de esos entornos actuamos de una manera distinta y estamos representando un papel distinto. Nuestra imagen, la imagen que nosotros damos, es una imagen cuidada que pretende ser la que corresponda con el papel que nosotros estamos representando. Y eso, de una manera consciente o inconscientemente, lo estamos haciendo siempre estamos representando ese papel. En muchas ocasiones ocurre que cuando conocemos a alguien, por ejemplo un compañero nuestro, y estamos habituados a verle en ese entorno en el cual nosotros somos compañeros, y después resulta que le vemos a esa persona actuando en otro entorno en el cual él tenga unas responsabilidades distintas, a veces nos llama la atención ese cambio de parecer, de actuación que tiene esa persona en ese otro entorno, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que estamos sujetos, como os decía, a un tipo de reglas que están socialmente establecidas desde hace muchos años y que hacen que este mundo funcione como está funcionando. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro mundo virtual? Pues que esas reglas están mucho menos definidas, en ocasiones son mucho más livianas, en ocasiones no existen, y en ocasiones, aunque existan de alguna manera, nos las saltamos y podemos actuar más siguiendo nuestros impulsos y sin preocuparnos tanto de la imagen que en esta vida real sí que nos ocupamos de dar, ¿no? Entonces, lo que viene a redundar todo esto es en la pregunta, ¿no? Es que si ese comportamiento que nosotros hacemos en la vida real es distinto del virtual, pues entonces, ¿cuál de ellos está definiendo mejor mi personalidad en real? ¿El que yo tengo encorsetado en la vida real o el que yo soy capaz de mostrar más libremente en un entorno virtual como puede ser Second Life, ¿no? Porque, vamos a ver, es cierto que aquí nosotros actuamos amparados por un anonimato que nos permite transgredir una serie de reglas, ¿no? Esto a veces, estas reglas que transgredimos, sobre todo cuando se habla del entorno de Second Life desde fuera, da la sensación de que esto es un caos y de que aquí cada uno hace lo que quiere. Es cierto que aquí hacemos cosas que no se hacen en la vida real, pero lo que ocurre es que en este momento los que estamos interactuando en Second Life, en los mundos virtuales, en los chats, pues estamos definiendo las reglas de ese comportamiento que en la vida real están definidas desde hace muchos años y aquí las estamos definiendo ahora con nuestra actuación cada uno de nosotros, ¿no? Mirad, lo más obvio que siempre tenemos en cuenta, ¿no? Es que a veces dices, bueno, pues en un chat escribir en mayúsculas es gritar, ¿no? ¿A quién ha dicho eso? Bueno, pues es un convencionalismo que ha existido y que se da en función de ese tipo de cosas. Son un tipo de reglas nuevas de comportamiento que estamos definiendo en este tipo de cosas y que hace que, bueno, ese caos que tenemos miedo de que ocurran en estos mundos virtuales, pues lo que ocurre es que estamos modificando o estamos haciendo encajar las reglas que tenemos en la vida real en este mundo virtual, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier actividad que planteemos en un mundo virtual, sobre todo si es una actividad seria, por ejemplo, como es esta, ha de tener en cuenta que las personas que van a asistir, las personas que van a participar en estas actividades de este mundo virtual, van a tener un comportamiento distinto, una manera de ver las cosas distinta que en el mundo real, ¿no? Mirad, yo hace unos meses asistí en la
la sede de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de aquí de Baleares, que es donde yo vivo, en las Islas Baleares en España, pues asistí a un curso de psicología y cine, que es algo que me interesa bastante, ¿no? Yo he escrito sobre el tema, pero este curso no le daba yo, pero asistí porque quería conocer a los ponentes, y entonces era un curso que había dos ponencias un viernes por la tarde y dos ponencias un sábado por la mañana. Los ponentes eran los mismos en las dos ocasiones, y se podía seguir por internet, ¿no? Por una especie de videoconferencia, digamos. Después lo comentaré. Entonces asistí a este curso el viernes, me pareció muy interesante lo que se dijo, pero el sábado me dio pereza y entonces decidí asistir online desde mi casa y tal, ¿no? Entonces, curiosamente me percaté de una cuestión, ¿no? Yo empecé a ver el curso, empecé a ver a los ponentes, le veía a ellos, veía las presentaciones, les escuchaba perfectamente. Y en cambio, no estaba integrado dentro del curso. Estaba en mi casa, cuando el ritmo de la charla bajaba, abría el correo electrónico para ver si alguien me había escrito, para contestar alguna cosa que tenía pendiente. Me avisaban en casa para que fuese a tomar un café. Cuando asistí personalmente al curso tenía mi móvil apagado. Ahí no lo tenía el teléfono, tenía algún par de llamadas. Quiero decir que estaba asistiendo con unos medios que me permitían seguir la misma información que si estuviese en la sede en la que se estaba celebrando el curso, pero estaba muchísimo menos integrado, estaba mucho menos atento a la información que allí se estaba dando. Además, existía una cosa, y es que había un chat que evidentemente en la sede real no existía. En internet, en la página de la videoconferencia había un chat, y en ese chat ibas leyendo los comentarios que se iban haciendo, ¿no? Algunos tenían que ver con la ponencia, otros eran cosas, siempre hay gente graciosa que te cuenta historias, que aprovecha cualquier cosa para hacer algún comentario y tal. Total, que había una serie de distractores mucho más grandes que hicieron que la asistencia a las dos sesiones, siendo los ponentes los mismos, yo no las valorase igual. Las conferencias del viernes que yo asistí personalmente me gustaron mucho más que las del sábado que asistí desde casa. Tuve que plantearme seriamente qué era lo que había pasado. O sea, no me habían gustado porque eran peores, o no me habían gustado porque el entorno había hecho que yo estuviese más distraído, que yo tuviese otras cosas en mente y que yo no estuviese pendiente de todo eso, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, como decía, cuando nosotros planteemos cualquier actividad en un entorno virtual, como pueda ser Second Life o como pueda ser el tipo que sea. Cuando hablamos de esas causas que justifican ese cambio de comportamiento, en la mayoría de los estudios que se han hecho se habla del anonimato como causa fundamental, ¿no? El hecho de que nosotros actuemos en estos mundos virtuales o en los chats en los que nos comunicamos amparados bajo nuestro apodo, nuestro nick, el nombre que hemos elegido y que no sea el nuestro propio, hace que nos sintamos bastante más libres de hacer cosas que no haríamos si estuviésemos actuando bajo nuestra identidad propia, y entonces lo que ocurre es que eso es una de las causas contrastadas de ese cambio de comportamiento. Pero hay una cosa que también es muy importante, y es la intimidad. Nosotros normalmente cuando estamos conectados al ordenador, estamos en nuestra casa, igual en nuestra habitación, en un entorno que es seguro, estamos cómodos, estamos en un sitio en el que normalmente nosotros estamos a salvo. La gente no viene a atacarnos a nuestra casa, ni viene a molestarnos a nuestra casa, ¿no? Entonces, ese entorno, esa intimidad, hace que nosotros seamos mucho más confiados y seamos mucho más valientes
por decirlo de alguna manera, a la hora de decir según qué cosas. Las cartas de amor que decía antes, o esas declaraciones o esas rupturas amorosas, se estaban haciendo bajo el amparo de la intimidad y no bajo el amparo del anonimato. Los radioaficionados que se peleaban empleando el sistema de packet radio, el radioaficionado no estaba amparado bajo un nick, está trabajando con su indicativo, está funcionando con su indicativo, y ese indicativo sabe todo el mundo a qué persona corresponde. Y en cambio la conducta era distinta. Había esas peleas que os comentaba antes, así y tal, ¿no? Entonces, la intimidad también es un factor a tener en cuenta. La imaginación es algo importantísimo. Nosotros suplimos con imaginación la información que nos falta de las personas con las que estamos hablando. Es decir, nosotros en la vida real vemos a una persona que nos acaban de presentar y por su apariencia, por la impresión que nos da, nosotros pensamos ya cosas de esa persona que nos ayudan a interaccionar con ella. Aquí no vemos a esa persona, nos la imaginamos, y según lo que nos dice, según lo que vemos así, que nos escribe, que su voz, lo que nosotros estamos percibiendo, estamos imaginando una serie de características que en realidad desconocemos, pero que atribuimos a la otra persona. Y entonces hace que nosotros interactuemos, respondamos a esa persona, nos dirijamos a esa persona en función de las características que nosotros no conocemos, pero que nos estamos imaginando. Este aspecto, todo este tipo de cosas llevan a, como veis aquí en la diapositiva, a una desinhibición, a una manera de hacer más, digamos, desenfadada, más atrevida de lo que hacemos en nuestra vida real. Y eso tiene una serie de efectos, que es esa sensación de poder y libertad, que hace que nosotros sintamos que cuando interaccionamos por estos medios, pues no vaya a tener consecuencias negativas para nosotros lo que estamos haciendo. En el caso de la imaginación, cuando interactuamos con otras personas, suele producirse una exaltación de la afectividad, que en el lado positivo suele llevar a un cariño que no tiene una fundamentación lógica, sino imaginada, o cuando, en el caso de que ocurra lo contrario, a una enemistad, nos lleva a una enemistad que tampoco es lógica. Pero el caso es que estos efectos, esta afectividad, esta sensación de libertad, para la persona que las experimenta, son recompensantes, son conductas que tienen un efecto placentero en la persona, las que realizamos aquí, y ese efecto placentero hace que nosotros tendamos a repetir esas conductas en sí. Y entonces esto en ocasiones puede llevar a una adicción, a que nosotros repitamos excesivamente las conductas que nosotros nos han sido placenteras en estos mundos virtuales. Entonces eso puede ser un motivo que genere esa adicción aquí, ¿no? Entonces, más adelante veremos si esa adicción es o no peligrosa y cuándo esa adicción puede ser algo problemático, ¿no? Pero de momento vamos a seguir un momento con la exposición. El caso es que, como vemos, todo esto nos permite, por una parte, ser como nos gustaría ser y no como de verdad somos, o, lo que es lo mismo, ser como de verdad somos, pero en realidad no nos atrevemos a demostrar. Son las dos caras un poco de una misma moneda que están bastante relacionadas. En el fondo somos capaces de mostrar en este mundo virtual una personalidad que es nuestra, pero que nosotros no nos atrevemos a demostrarla en la vida real, ¿no? Hace tiempo, pues allá por como unos 10 años más o menos, cuando yo estaba haciendo un estudio de este tipo sobre entornos de videoconferencia, en
en un programa que venía con el Windows antes, que era el NetMeeting, que era un programa, bueno, yo creo que era el primer programa de videoconferencia que yo conocí. Y entonces me llamó la atención el tipo de conversaciones, de cosas que se buscaban en ese entorno, ¿no? Entonces fue mi primer estudio de la conducta en Internet. Entonces recuerdo una cosa que os quiero comentar aquí ahora para que me sirva de ejemplo. En una de estas conversaciones que yo mantuve con la gente de allí, pues coincidí con una persona que me dijo que era médico, que estaba casado, que tenía hijos, que vivía en un pueblo pequeño de aquí de España, vivía en un pueblo pequeño y que era homosexual, pero que nadie, ni su familia, ni sus clientes, ni su entorno sabía de su homosexualidad. Y él, el único entorno en el que podía manifestar esa tendencia sexual suya, era en NetMeeting por videoconferencia, teniendo contacto con otros chicos, con otros hombres, y satisfacer esa necesidad sexual que él no podía hacerlo en su entorno, porque en ese pueblo pequeño en el que él vivía no se sentía libre de manifestar algo que de alguna manera redundaría en su vida particular, ¿no? Entonces fijaros que él en sus características personales, en su manera de ser, tenía una tendencia sexual que en la vida real no podía demostrar, pero que sí lo podía hacer a través de Internet, a través de ese medio que entonces era NetMeeting. Fijaros entonces lo que estamos planteando, ¿no? Si somos distintos en un entorno o en otro, si nos comportamos de manera distinta en un entorno o en otro, ¿qué entorno me define mejor? ¿En qué entorno soy más yo mismo? ¿En uno o en otro? Entonces, muchos estudios que nosotros podemos ver habla de que en los medios de comunicación online, en los chats, en los mundos virtuales como Second Life, habla de un peligro que es la creación de una identidad falsa que nos puede hacer perder el sentido de la realidad, ¿no? Lo que yo me planteo, lo que yo me pregunto, y es algo que quiero compartir con vosotros, es si no ocurre que esa identidad que nosotros estamos demostrando en estos mundos virtuales no es una identidad falsa, sino es una faceta de nuestra identidad propia que solo la podemos manejar aquí. Es decir, si esa identidad que estamos planteando aquí, si esa manera de ser que estamos planteando aquí, no será en el fondo nuestra identidad verdadera. Esto también nos lleva a una cuestión, y es el hecho de que sea cual sea nuestra personalidad real, somos distintos en un entorno y en otro, lo que, como decía antes, es necesario a la hora de plantear actividades en los mundos virtuales, ¿no? Esto no conviene olvidarlo. Tener en cuenta que si estamos diciendo que en ese mundo virtual, en estos mundos virtuales, nosotros somos capaces de demostrar unas facetas que en el mundo real no nos atrevemos a demostrar, lo que tenemos que hacer es aprovechar esas facetas que aquí demostramos y no lo hacemos en ningún otro entorno, aprovechar esas facetas de nuestra personalidad que nosotros estamos demostrando aquí para crear una serie de actividades que puedan ser más interesantes y completar lo que nosotros estemos haciendo en la vida real. Es decir, por ejemplo, si hemos dicho que en el mundo virtual somos más desinhibidos, no plantear eso como problemática, sino aprovechar esa desinhibición para conseguir que nosotros seamos más capaces de demostrar sinceramente lo que estamos pensando, lo que queremos hacer, lo que queremos conseguir y este tipo de cosas, ¿no? Este es un ejemplo que os pongo, ¿no? Entonces, ¿qué es la psicología virtual y por qué es necesaria, ¿no? Pues bueno, la psicología virtual
Primero, bajo mi punto de vista, plantearía dos matices, ¿no? Por una parte sería la utilización de entornos de realidad virtual con fines terapéuticos. Pensad que en muchos problemas psicológicos de las personas es necesario trabajar en un entorno que en la realidad a veces es difícil de conseguir, por lo menos sería caro. Pensar en una persona que tenga miedo a volar o en una persona que tenga miedo a distintos entornos que puedan ser más o menos complicados de visualizar de una manera habitual, permanente. Y en cambio en el mundo virtual nosotros podemos, mediante este sistema de realidad virtual, pues conseguir una serie de entornos en las cuales al sujeto le estamos exponiendo de manera controlada, paulatina y con la intensidad que nosotros pensemos y tengamos queramos, a una serie de estímulos que le ayudan le facilitan, le ayudan a superar su problema, ¿no? Entonces, esa utilización de la realidad virtual con fines terapéuticos sería una característica de la psicología virtual. Pero lo que quizás más nos pueda interesar es el estudio del comportamiento en los mundos virtuales. Es decir, si nosotros decimos que aquí nos estamos comportando de manera distinta a como lo hacemos en la vida real, por lo menos que en determinados momentos tenemos comportamientos que son distintos, pues es interesante estudiar ese tipo de comportamientos. Igual que hay una psicología social, una psicología del trabajo, que se ocupa de entornos específicos, teniendo en cuenta que la psicología virtual, teniendo en cuenta que la interacción en los mundos virtuales probablemente en el futuro sea algo que se dé cada vez más y que se emplee en entornos virtuales para hacer más actividades, sería necesario tenerlo en cuenta y profundizar en este tipo de cosas. Yo diferenciaría estos aspectos de la psicología virtual de la psicología online. Y quiero aprovechar para introducir una diferenciación que hasta ahora no he hecho y que me gustaría hacerla a partir de ahora. O sea, tenemos que tener en cuenta que las actividades que nosotros realicemos a través de Internet, no todas tienen por qué ser virtuales. Es decir, si yo chateo con alguien en el Facebook, por ejemplo, o en un entorno digital, no estaré empleando un entorno virtual, estaré haciendo una interacción online. Mientras que si yo estoy empleando un entorno virtual para hacer una interacción, sí que estaré empleando pues, estas características. La psicología virtual la haríamos dentro de una realidad virtual, o estudiaríamos el comportamiento dentro de una realidad virtual. La psicología online sería lo que nosotros haríamos a través de videoconferencia o lo que sea, pero sin emplear esa realidad virtual. Esto nos lleva a otro tipo de cosas que también es interesante diferenciar, ¿no? Con fines lúdicos tenemos entornos online, como pueda ser el Facebook que he comentado antes, en el cual nosotros nos vamos a comportar de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, en el Facebook nosotros damos toda una información de nosotros mismos, decimos quiénes somos, dónde hemos estudiado, quién es nuestra familia, ponemos fotos de nuestros hijos y de las vacaciones que hemos hecho y de un montón de cosas. Damos información muy concreta, muy personal de nosotros mismos. Nos relacionamos con personas que conocemos habitualmente. En el Messenger, por ejemplo, nos estamos relacionando también con personas que nosotros conocemos habitualmente, pero también es típico que nosotros tengamos alguna cuenta en la cual sí somos anónimos y aprovechamos para conectar, para interactuar con gente, digamos, de una manera anónima, sin la responsabilidad de que sepan quiénes somos, ¿no? Estos dos entornos, el Facebook y el Messenger,
serían ejemplos de interacciones online. Second Life, por el contrario, sería un modo de comunicación virtual en el cual nosotros estaríamos inmersos, como sabéis, pues en una realidad virtual en la cual no hablamos o vemos a una persona que aparece al lado de su nombre en la pantalla, sino que estamos compartiendo un espacio, un escenario. Tenemos la gente a nuestra izquierda, a nuestra derecha, delante, detrás, como estamos ahora en este aula, en este escenario, y entonces estamos metidos dentro de ese entorno. No solamente el entorno cambia, sino que curiosamente comparar la información que dais en vuestros perfiles de Second Life con la que se da en los perfiles del Facebook. En el Facebook dices todo respecto a ti normalmente, o por lo menos das mucha información, y en Second Life lo más normal es que te digan a la hora de examinar tu perfil que encuentres una nota que dices yo no hablo de mi vida real aquí y tal, ¿no? Entonces, pues eso ocurre fundamentalmente aquí. En el aspecto educativo tenemos la posibilidad de emplear estos entornos de realidad virtual para realizar actividades como la que estamos haciendo aquí, en la cual nosotros estamos compartiendo un escenario y nosotros no estamos asistiendo en la distancia. Estamos en este escenario, me tenéis delante, me tenéis al lado, tenéis al lado a otra gente, igual que cuando estáis asistiendo en un aula real. Esto es distinto de cuando asistes por videoconferencia a una actividad, ¿no? Allí tú estás viendo en la pantalla lo que se está diciendo, pero no tienes la sensación de estar en el sitio como estás aquí. Además, el escenario influye bastante. Ya veremos en su momento así tal, pero ver un poco el escenario en el que estamos. Estamos en un momento aquí, en un ordenador portátil enorme, sentados en las memorias USB. Yo estoy hablando encima de un ratón, y esto está alterando un poco la percepción que nosotros tenemos de esa realidad. No estamos en un escenario en el cual esté emulando un aula o un teatro o un cine, un auditorio normal. Estamos en un entorno que solamente se puede crear de manera virtual, en el cual nosotros estamos pequeñitos, muy pequeñitos, comparados en escala, en un entorno en el cual nos hace, por una parte, ser un poco como diría yo, no sé el efecto que tiene sobre vosotros, igual no lo habéis pensado, pero esta pequeñez que tenemos en comparación con el entorno, pues probablemente nos haga sentirnos más humildes o nos haga estar más sobrecogidos por ese entorno en sí que nosotros estamos viendo, ¿no? Con fines educativos, por ejemplo, también se emplea una plataforma bastante habitual, que es el Moodle. En la Universidad Nacional de Educación a Distancia se ha hecho una variación de este sistema que se llama ALF, que es el que empleamos habitualmente. Y para los que no conozcáis este tipo de entornos, os voy a poner en la siguiente diapositiva un poco para que veáis. Y en esa diapositiva pues veis una clase online de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ¿no? Esta es una clase que estoy dando yo de psicología de la emoción, en el cual está hecho en este entorno que es el Moodle, en el cual el alumno que se conecta desde casa pues me está viendo a mí en esa pantalla que está en la esquina inferior izquierda, en la cual yo estoy delante de una pizarra electrónica en la cual yo estoy pasando una presentación de tipo PowerPoint en la que todo lo que yo escribo o lo que yo hago, el alumno, digamos, lo ve como fondo de pantalla, que es ese entorno, digamos, más grande que veis que pone psicología de la emoción y tal. Esa es la imagen de presentación que yo estoy haciendo en el aula, y al lado hay unas ventanitas que indica el personal que está conectado y el chat que está
ocasión por cuestiones de confidencialidad. Hay alumnos que están asistiendo en el aula y hay alumnos que se conectan a distancia y pueden asistir a la clase y tal. Pero aquí fijaros que el alumno que está viendo esto no tiene la sensación de estar dentro de la clase como estemos nosotros aquí. Él lo está viendo en este entorno, él lo está viendo aquí, en esta pantalla, está viendo toda la información, pero lo está viendo un poco pues como la gente que nos está siguiendo ahora por el canal de internet. Nos está viendo en una página web, pero no está aquí dentro con nosotros, ¿no? Nosotros estaríamos aquí en un entorno virtual, mientras que los que nos están viendo por internet nos estarían viendo online. Sería un poco la diferencia, ¿no? El grado de integración, el grado de sentirse igual no es el mismo. A mí me gustaría, yo propongo que diferenciemos el tema, el calificativo de virtual para entornos de realidad virtual y dejemos el tema online para ese otro tipo de entornos. De una manera u otra, lo que tenemos que ver es que ese comportamiento en la distancia, sea virtual o sea online, como estamos diciendo hasta ahora, pues es distinto, ¿no? Y la ventaja que tiene es que podemos aprovechar esa distinción para hacer cosas distintas también, lo que es interesante. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, por una parte, ¿qué supone Second Life para nosotros? ¿Qué nos ha traído aquí? ¿Qué características tiene? ¿Y qué supone para nosotros trabajar aquí en Second Life, ¿no? Bueno, en principio es un mundo virtual que tiene esas características de crear un entorno en el cual nosotros estamos inmersos y nos sentimos dentro de un escenario, a diferencia de cuando estamos trabajando o interactuando de manera online. Pero tiene una pega, que a veces es algo que echa para atrás a los usuarios noveles. Es muy exigente en cuanto a aprendizaje. Me refiero a que en un tema de videoconferencia o en un tema de chat o cualquier entorno de comunicación habitual, prácticamente lo instalas y empiezas a recibir y a intercambiar información. Aquí, en principio, en Second Life tienes que aprender a moverte, tienes que aprender a ir de un sitio a otro, tienes que aprender a vestirte, tienes que elegir una imagen que quieras dar y entonces es complicado, es un medio que es más exigente y que a veces esa exigencia asusta un poco a los que están asistiendo, a los que están intentando entrar en este entorno. Pero por otra parte es un medio de comunicación a distancia muy creíble por esa virtualidad que nosotros estamos empleando. Nosotros tenemos un paisaje en el que estamos dentro de él, estamos interactuando dentro de esos escenarios que hacen que esa credibilidad de lo que estamos haciendo sea mayor. Y tenemos, por ejemplo, cosas que no se tienen en un chat, ¿no? Estábamos hablando antes de la imaginación, pero aquí la imaginación se ve aumentada por parte de la comunicación no verbal que el programa nos ayuda. Es decir, yo tengo una apariencia, vosotros tenéis una apariencia, tenéis unos gestos que aunque sean los que están programados por vuestros AOS o por el avatar que vosotros tenéis, pues hace que cuando interactuamos seamos, más dados a aceptar esa imagen que nos está llegando, aunque sabemos que no es real, que aumenta esa credibilidad de la interactuación que nosotros estamos haciendo. De tal manera que eso hace que variemos más nuestra conducta cuando estamos en Second Life que cuando estamos en otros entornos virtuales, ¿no? En el estudio que hicimos sobre la conducta en Second Life, normalmente, una de las preguntas que hacíamos era si
las personas actuaban en Second Life de manera igual o distinta que en la vida real. La mayoría contestaba que actuaban igual, pero cuando preguntábamos si consideraban que los demás actuaban de manera igual o distinta, la mayoría contestaba que los demás pensaban que actuaban de manera distinta. Es decir, yo actúo de manera real, pero los demás pienso que actúan de manera distinta. Si eso me lo preguntan a mí, los que varían son los demás. Si se lo preguntan a otro, el que varía soy yo, ¿no? Entonces tenemos la percepción de que yo no varío, pero los demás sí, con lo cual no somos conscientes de que nosotros también estamos variando. Es decir, este medio nos envuelve de una manera que a veces nos dejamos llevar por él y no nos damos cuenta de esos cambios de actitudes que nosotros tenemos. También es muy típico, por ejemplo, la gente esta que dice yo no mezclo la vida real con Second Life y yo no hablo de mi vida real aquí. Vale, tú no hablas de tu vida real aquí, pero tienes que tener en cuenta que todo lo que estás haciendo aquí, al final, eres tú el que lo estás haciendo. Es decir, tu avatar, aunque no tenga tu identidad, aunque no sepamos quién es en realidad, acaba siendo lo que tú eres y acaba haciendo lo que tú haces, o por lo menos lo que te gustaría hacer. Pero es más, es que nosotros vamos aprendiendo también. Y no solamente es que nuestro avatar se acabe pareciendo a nosotros, sino que nosotros también acabamos pareciéndonos a nuestro avatar, porque el aprendizaje que estamos realizando aquí después lo llevamos a nuestra vida real, ¿no? Y bueno, todo este tipo de cosas afectan mucho, pues imaginar pues todo lo que se habla pues de la amistad, el amor en Second Life y todo este tipo de cosas que se ven mediados por todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Es adictivo entonces? ¿Todo este tipo de cosas son adictivas? Pues bueno, sí que es cierto que, como decía antes, el tipo de conducta que realizamos aquí es una conducta que, al ser diferente de la que tenemos en la vida real y a veces ser más recompensante que la que hacemos en la vida real, en ocasiones nos trae aquí a interactuar. Y entonces hace que sí que tengamos una cierta tendencia a repetirlo, ¿no? Lo que yo la adicción no la mido en este caso, por tiempo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que es adicto a Second Life, pasa muchas horas conectado a Second Life, ¿no? Hay gente que pasa muchas horas conectado a Second Life por temas diversos, ¿no? Porque está de vacaciones y no tiene otra cosa que hacer, o le va bien, o está enfermo en su casa y sin salir puede conectar con los demás, o porque está trabajando aquí en Second Life o está haciendo cosas así y tal, ¿no? El problema de la adicción a Second Life yo lo planteo en el tema de cuando lo intentas dejar. O sea, es decir, si yo estoy conectado 4 horas al día a Second Life porque me va bien, porque tengo tiempo, porque puedo, y yo en un determinado momento dejo de poder y lo hago y dejo de conectar, pues no seré adicto aunque estuviese conectado muchísimo tiempo. Si yo estoy conectado 10 minutos, un cuarto de hora al día, pero no puedo dejar de conectar ese cuarto de hora al día porque si dejo de conectar me siento mal, entonces sí que seré adicto. El que sea o peligrosa o no la adicción depende de lo que nosotros estemos dejando de hacer por estar conectados aquí. Si nuestra familia se siente perjudicada, si nuestros amigos notan nuestra falta, si nuestros hijos notan que no estamos pendientes de ellos, si nuestro trabajo se resiente, si nuestros estudios se resienten, sí que estamos hablando de temas peligrosos. Pero en muchas ocasiones el peligro se exacerba un poco, se exagera, porque se tiende a decir que los mundos virtuales son muy peligrosos y cuando ya dices que estás haciendo algo aquí, enseguida surge la alarma de ese peligro, ¿no? Si yo me diese ahora por ponerme fuertote y me dedico a ir al gimnasio y estoy 2 horas en el gimnasio todos los días, pues igual puedo acabar adicto a esa actividad, o puedo dejar de hacer cosas por esa actividad, pero la gente que me rodea no va a tener esa sensación de que yo estoy haciendo algo peligroso.
estoy yendo al gimnasio, me estoy cuidando y fíjate que estoy haciendo algo muy bueno para mí. Igual estoy cayendo en una adicción al culto al cuerpo que pueda ser más o menos peligrosa que otras. Pero desde fuera, visto desde fuera, el matiz que se da a las actividades en Second Life es de que estamos haciendo algo peligroso, ¿no? Y ya os digo que eso pues no tiene por qué ser así o no siempre es así, ¿no? Entonces, si tenemos esta serie de pegas y estamos viendo todo este tipo de cosas, también me gustaría reflexionar sobre si esto tiene futuro o no. El otro día estaba viendo un estudio del año 2007 que decía que en el 2011 se preveía que el 80% de los usuarios de Internet tendrían un avatar. Ahora, en el 2011, se ve que solamente tiene un avatar el 4% de los usuarios de Internet. En los adolescentes la cifra aumenta un poco más, pero se dedican tienen un avatar, digamos, en mundos virtuales de juego, ¿no? En tipo World of Warcraft y ese tipo de entornos, ¿no? Pero lo que es el Second Life y en este tipo de cosas, la utilización es bastante baja, mucho más baja de lo que se preveía hace unos años. Y es que Second Life tiene una pega. Y es lo mismo que le pasó a la gente que empezó a utilizar este entorno que no sé si os sonará. Es el Comic Chat, que también venía con Microsoft, igual que el NetMeeting, y era un cliente de IRC en el cual tú entrabas en las salas, elegías un avatar, que eran los que aparecen ahí a la derecha, perdón, a la izquierda. Tú elegías un personaje de estos y entonces ese personaje tenía tu nombre y tú empezabas el nick que tú querías poner, tú te metías en la sala y lo que tú escribías aparecía en un cómic, aparecía en un bocadillo y el entorno era una viñeta y esa viñeta pues se iban creando cuadros conforme la conversación avanzaba y era algo bastante curioso, ¿no? Era una especie de manera de interactuar virtualmente que yo la encontraba muy imaginativa. Curiosamente no tuvo demasiado éxito y la gente tenía más interés en lo que es el mensaje que en los dibujitos, que en ese escenario en el que se movían, ¿no? O sea, ese escenario dejaba de tener importancia, dándole toda la importancia al mensaje en sí. El Comic Chat dejó de utilizarse en un tiempo y desapareció. Desapareció porque la tecnología hacía que las comunicaciones fuesen lentas, que las posturas, los gestos fuesen limitados y que el trabajar en este entorno fuese incómodo. A Second Life le ha pasado algo parecido. Second Life ha nacido antes de que la tecnología haya sido lo suficientemente avanzada como para darle agilidad y facilidad de interacción a Second Life. Pensemos que Second Life aparece en el año 2004 y que en aquella época, pues bueno, las bandas anchas no eran tan anchas como ahora, las conexiones eran mucho más lentas y incluso ahora, aparte de esa dificultad que decíamos antes, a veces tenemos una lentitud a la hora de cargarse los escenarios y de realizar esa interacción, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que nos está pasando una cosa, ¿no? Y es que Second Life pues tiene un futuro, pero que esa tecnología tiene que avanzar un poco más para que ese entorno sea cómodo, ¿no? Para ese futuro, aparte de que esa tecnología nos acompañe, tenemos que tener en cuenta que a la hora de realizar actividades en Second Life tenemos que tener en cuenta lo que estamos hablando en esta tarde, que tenemos que planificar las actividades de una manera
manera distinta, como lo haríamos en la vida real, para que esas actividades sean especialmente atrayentes aquí. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esas actividades van a tener unas exigencias que van a hacer incluso que sea más complicado organizar algo aquí que en la vida real. Pero debemos aprovechar una cosa, y es el hecho de que este entorno nos permite hacer cosas que no podemos hacer en la vida real. La mayoría de los usuarios de Second Life están aquí porque aquí pueden hacer cosas que en la vida real no hacen o no se atreven a hacer. En el entorno serio, digamos, en un entorno de creación de actividades, tenemos que hacer lo mismo que los usuarios, aprovechar este entorno de Second Life para generar actividades que sería difícil hacer en otros entornos reales o en otros entornos online. Entonces es interesante, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que los que conocemos este mundo y los que estamos sacando partido de él no queremos renunciar a Second Life. Y entonces Second Life es de momento de los más de 100 mundos virtuales que hay en Internet, es el que mejor puede definirse a esas características en las que uno puede hacer de todo, no solamente jugar o no solo crear, sino que puede jugar, puede crear, puede aprender, puede chatear, puede hacer las actividades que quiera. Este entorno de momento es el mejor, y mientras que LinkedIn Lab siga ganando dinero con él, pues nosotros estamos seguros de que este entorno va a seguir funcionando, ¿no? Lo que sí es cierto también es que en el imaginario colectivo nuestro, los mundos virtuales son algo real. Es decir, podéis mirar las series de televisión, películas de ciencia ficción, montones de cosas en las cuales se está viendo la posibilidad de realizar cosas en mundos virtuales. Esas películas de ciencia ficción en muchas ocasiones no son más que un adelanto de lo que estamos esperando. Ese adelanto nosotros le tenemos aquí por una parte aquí, con lo cual yo sí creo que Second Life tiene un futuro bastante interesante teniendo en cuenta lo que nosotros vemos por aquí. Lo que sí que tenemos que hacer es tener un poco de paciencia, porque tarde o temprano, como os decía, esa tecnología va a llegar a hacer que Second Life sea un mundo más ágil y más fácil de usar que lo que es ahora, y tendrá entonces más usuarios, tendrá más vida que lo que tiene ahora y será algo más interesante, ¿no? Para terminar, os dejo aquí una serie de direcciones en las que podéis conseguir más información, y solamente os apunto una serie de conclusiones, ¿no? Que, como os digo, me gustaría, si no os he cansado demasiado, debatirlas con vosotros y generar una conversación, un coloquio sobre ello, siempre y cuando os vaya bien, no estéis demasiado cansados y tengáis tiempo suficiente. Pero como conclusiones yo apuntaría una serie de ideas, y es que los mundos virtuales también son espacios de crecimiento personal, en los cuales nosotros podemos desarrollar facetas de nuestra personalidad que no lo podríamos hacer en el mundo real. Al contrario de lo que se podría pensar, estos mundos virtuales tienen esas características adecuadas, por ejemplo la desinhibición, para que nosotros mostremos parte de nuestra personalidad real, de esa personalidad que no nos atrevemos a mostrar cara a cara. Los avatares que nosotros creamos, nosotros mismos aquí, esos avatares tienen mucho de nosotros, pero como os decía antes, nosotros acabamos teniendo mucho de ellos. El aprendizaje es mutuo. Lo que yo estoy haciendo aquí en forma de avatar no es algo que se termina cuando yo apago el ordenador, es algo que yo me llevo a mi experiencia personal cuando yo estoy interactuando en el mundo real. El aprendizaje que yo he hecho aquí es un aprendizaje que continúa. En definitiva, Second Life es como una especie de test psicológico
en el cual podemos ver, si sabemos interpretarlo, podemos ver las características de la personalidad de cada uno y podemos conocer facetas de esas personas que solamente las podremos demostrar o las podemos ver aquí en este entorno virtual. Y en todos los casos, esas facetas que nosotros estamos mostrando, esas facetas que nosotros estamos viendo, que nosotros estamos sacando a la luz aquí, son facetas que tienen que ver con nuestra personalidad real. No, el mensaje final es que nosotros, cuando estamos aquí, de una manera u otra, seamos anónimos o no, estemos amparados o no por nuestro avatar, nosotros estamos siendo parte de nosotros mismos y no estamos actuando de una manera falsa, de una manera extraña aquí, sino que estamos mostrando ese tipo de facetas. Con lo cual es muy interesante que nosotros sigamos aquí viendo las cosas que estamos haciendo en este mundo virtual. Y bueno, perdonar un momento el rollo, y yo por mi parte, pues bueno, ya no quiero comentar nada más. Todo esto que os he contado aquí es parte del borrador de un nuevo estudio que espero que aparezca dentro de poco, que será más extenso, pero que en parte será, esto será el resumen de lo que aparecerá en un principio. Nada más por mi parte, quedo a la expensa de vuestras preguntas, de vuestros matices, de vuestras apreciaciones y nada más. Excelente, Julio, muchas gracias de verdad por tu excelente ponencia. Yo de verdad no sabía que existía una psicología de los mundos virtuales. Entonces pasamos a la ronda de las preguntas. No sé si me escuchan bien. Quien desea hacer preguntas puede hacerlo por el chat o también por el voice. Creo que es un tema interesante y que van a surgir muchas preguntas sobre este tema. ¿Alguna pregunta para nuestro expositor? Venga, Ina, ánimo. Bueno, era un poco eso, ¿no? Decir que aquí no solamente traigo cosas de fuera del ordenador, es que a mí no me gusta decir real porque esto es real para mí, ¿no? Entonces, traigo cosas de mi vida fuera del ordenador, pero sí he experimentado que también me llevo. He modificado conductas, por ejemplo, mías, que yo, pues por lo que tú decías antes, de plan más relajado, etcétera, pues no tenía, ¿no? Entonces, y me he preguntado por qué aquí sí y fuera de aquí no, con lo cual fuera de aquí dije, si son unas conductas tontas, ¿por qué no las hago fuera de aquí? Y las he llevado a real, evidentemente, porque me han parecido buenas opciones. Definitivamente quiero decir que hay una interacción, ¿no? Entre yo traigo aquí, pero también me llevo de aquí. Y creo que como a nivel de conducta, Second Life es un buen medio o un buen instrumento para probar determinadas conductas y después ver eso, si las incorporamos o no a nuestras actividades. Bueno, voy a utilizar el término real, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, es parte de lo que estábamos comentando antes, ¿no? O sea, yo lo que quería dejar un poco claro en este sentido es que yo a veces me indigno un poco cuando leo estudios y hablan del tema de la peligrosidad en Second Life, de que nos estamos dejando llevar por realidades distintas, de que acabamos viviendo en mundos paralelos que no tienen nada que ver con el real y todo este tipo de cosas, ¿no? Es cierto que a veces salen noticias en este tipo bastante alarmantes que llaman la atención en ese tipo, y son las noticias que tienen más difusión en la prensa, y entonces ese tipo de noticias hace que la imagen que nosotros estamos dando de nuestra actividad aquí pues sea pues que estamos un poco mal, ¿no? Hace unos meses me escribieron
de un programa de Discovery Channel de Colombia que se dedican a hacer, a hacer reportajes sobre gente que tiene, digamos, que tiene, digamos, una vida, digamos, tanto alternativa, ¿no? O sea, gente, digamos, no marginados, pero gente que vive un poco, digamos, fuera de los convencionalismos, así tal, ¿no? Entonces, me preguntaron si querían saber cosas de los mundos virtuales, de la adicción a los mundos virtuales y tal, ¿no? Y me preguntaban si yo conocía a alguien adicto de América que quisiera o que pudiese participar en ese sentido, ¿no? Entonces, yo les escribí diciendo que, vale, que todo este tipo de cosas, que conozco mucha gente que está haciendo cosas en los mundos virtuales, pero que no específicamente porque estén haciendo muchas cosas y estén creando todo este tipo de cosas, ese tipo de cosas significa que se estén haciendo, se están cayendo en adicciones o sean peligrosas, así y tal, ¿no? Yo siempre he dicho que esto es una alternativa, es algo que nos permite hacer cosas que, bueno, sí que es cierto que también me pasa como a ti, ¿no? O sea, no me gusta diferenciar el mundo real de este, porque este efectivamente para mí también es real, las cosas que estamos haciendo aquí son cosas reales, pero bueno, es un poco para entendernos, ¿no? Las cosas que hacemos, como dices tú, cuando no estás conectada o cuando sí estás conectada, ¿no? No me gusta ese tipo de aspectos, pero sí es cierto que aquí esto nos permite, pues, crear una serie de cosas, ¿no? Y de ver una serie de cosas y de experimentar una serie de aspectos que no los podemos hacer. El entorno de tu museo, Ina, este entorno, son cosas que crean una posibilidad de interacción que no tienen ese mundo real. No solamente la posibilidad de encuentro estando todos dentro de un mundo, sino la posibilidad de alterar no solo las reglas de comportamiento de ese mundo, sino las reglas de perspectiva de este mundo, el sitio en el que estamos, la posibilidad de jugar con las proporciones, con los colores, con la gravedad, con todo este tipo de cosas, se está creando toda una serie de posibilidades de hacer cosas que evidentemente no aprovecharlo sería un desperdicio que creo que no podemos permitirnos. Aquí hay una pregunta de Elvi. Dice, es indiscutible que Second Life es adictivo, pero la vida es adictiva. Somos adictos a aprender, interrelacionarnos, conocer, crecer, y este medio es solo un medio moderno para hacerlo. Una nueva vida, ¿le tememos a lo que no conocemos? Efectivamente, el problema que tiene esto es que a veces nos da miedo porque no lo conocemos. Y no nos da miedo a nosotros, que sí lo conocemos, les da miedo a los otros, a los que oyen esas noticias, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la persona que ha hecho la pregunta, ahora no me acuerdo del nombre, pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de que actividades adictivas las tenemos a tope, las tenemos por todas partes, ¿no? El gimnasio que yo os ponía antes como ejemplo es un ejemplo que os he querido poner porque me puede crear a mí una adicción, pero en cambio es algo que está muy bien visto, porque la gente lo conoce y la gente pues no lo tiene miedo precisamente porque lo conoce. Pero vamos a ver, yo siempre digo que el tema de la adicción a mí me gusta ponerlo, entrecomillarlo un poco y matizarlo, ¿no? O sea, tú puedes dedicar mucho tiempo a una actividad sin que por ello seas adicto a esa actividad. Para mí el problema de la adicción es cuando, pues bueno, tú en un determinado momento pues no puedes abandonar esa actividad porque te sientes mal o cuando la gente que te rodea se está sintiendo mal por lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces eso es cuando tenemos ese problema. Bueno, Ina, efectivamente en una adicción nosotros dejamos de ser dueños de nuestros actos. Entonces, cuando yo te decía que, por ejemplo, que yo puedo estar mucho tiempo conectado aquí, pero si yo resulta que por la razón que sea tengo que estar una temporada sin conectar, yo me puedo sentir igual de bien que cuando estaba conectado
afectado, pues yo no seré adicto. Porque yo tendré el control, la posibilidad de elegir lo que quiero hacer en cada momento. En el caso de la adicción, como muy bien apuntas, la costumbre, en el caso de las drogodependencias, la sustancia, en el caso de las adicciones sin sustancia, la actividad es la que tiene el control de nuestros actos. Siempre y cuando yo tenga el control sobre esos actos y yo haga lo que quiero hacer en cada momento, no tendré un problema de adicción. Lo que ocurre es que muchas veces el adicto piensa que sí tiene el control y por eso yo les digo, ponte a prueba, sea una sustancia, seas adicto al tabaco, seas adicto a internet, seas adicto a los videojuegos o seas adicto a Second Life, si quieres saber si eres adicto o no, ponte a prueba, intenta dejarlo una temporada. ¿Que lo puedes dejar y no pasa nada? Tienes el control tú, no tienes problema de adicción. ¿Que lo intentas dejar y no puedes? Tienes un problema, míratelo. Lenny dice, pienso que aún los mundos virtuales u otros no han logrado que nos mostremos tal como somos, porque aún falta integrar mayor sentido de presencia e inmersión, y esto nos inhibe. Bueno, yo creo que el grado ¿cómo diría yo? Interacción con el ambiente, el grado de identificación con el ambiente que tenemos aquí y identificación con nuestro avatar es bastante grande, ¿eh? Es bastante grande, o sea, vamos a ver. Lo que ocurre es que, claro, afortunadamente todos somos distintos, entonces hay gente que ve esto y le parece una tontería, le parece un juego de dibujos animados que es cosa de niños y no le presta mayor interés, ¿no? Otra gente, en cambio, se siente emocionado por la posibilidad de interactuar y hacer cosas que tiene aquí, ¿no? Entonces, hay gente que se siente muy identificada y gente que le cuesta sentirse identificado y tal, ¿no? Pero claro, eso depende de la variabilidad de las personas. Yo dentro de lo que cabe, considero que el grado de identificación que tenemos con nuestro avatar y con el entorno es bastante grande. O sea, el grado de sentimiento de que estamos dentro de ese mundo es bastante grande. Evidentemente, como decía, en cuanto la tecnología avance más y nosotros tengamos más posibilidades, o bien a través de visores distintos o a través de medios distintos así y tal, de sentirnos más integrados, ese grado de identificación será mayor. Pero bueno, de momento, para lo que tenemos, yo considero que es bastante grande y que en muchas personas lo sienten como real o incluso como más real las cosas que sienten aquí, quizás más hablando de sentimientos que de otras experiencias, pero las cosas que sienten aquí lo perciben como más real de lo que tienen en su propia vida fuera de aquí. Perdón, de Lorelaine dice, buenas a todos, a mí me gustaría comentar la parte negativa, es decir, el sentimiento de pérdida o de depresión cuando una persona se da cuenta de lo que le aporta su vida real. ¿Es muy diferente de lo que le aporta Second Life? Bueno, eso pasó hace, no sé si os acordáis, cuando se estrenó Avatar, la película Avatar, hubo bastante polémica, ¿no? Porque hay gente que, viéndola en ese entorno de 3 dimensiones y cosas de estas así, viendo esas islas que flotaban en el aire, que por cierto es bastante parecida a la que estamos aquí actualmente, ¿no? Pues viendo ese tipo de cosas, tenían después un sentimiento de pérdida en el aspecto de que su vida real no era ni mucho menos tan emocionante como lo que acababan de ver en la película. Creo que lo que puede decir Lorelaine en este aspecto es que hay gente que se pueda sentir, puede llegar incluso a deprimirse por el hecho de que lo que experimenta aquí en Second Life después no tenga una contrapartida en su vida real, o sea que digamos que de alguna manera desaparezca cuando se cierra el computador. Entonces, bueno, lo que yo le aconsejaría a estas personas que sienten que aquí lo que están experimentando es más interesante que su vida real, hagan un pequeño ejercicio dejándose llevar por la ambición. Es decir, esto nos puede proporcionar
unas metas que sean objetivos para conseguir en nuestra propia vida. O sea, es decir, si yo aquí he sido capaz de crearme una personalidad más o menos interesante con un montón de amigos, que he sido capaz de relacionarme con gente, o he aprendido a construir estructuras o cosas de estas así y tal, no deprimirme porque después eso en la vida real no lo pueda conseguir, sino que a su vez esto sea un objetivo que me demuestre que si yo lo he conseguido en un mundo virtual, yo voy a tener las suficientes habilidades para poder hacer algo similar en la vida real, tanto en el plano de relación personal como en el plano académico, profesional o en el plano que sea, ¿no? Creo que puede que más que dejarnos llevar por ese aspecto negativo, sea algo que nos implique, nos indique un objetivo con bastante facilidad en cuanto a la dirección a seguir, y a veces el problema es que no sabemos qué dirección seguir, y Second Life, con lo que estamos haciendo aquí, nos puede mostrar cuál es nuestra dirección a seguir en todas las actividades. Yo antes de pasar a la pregunta de Chris Revis, Ina, ¿querías comentarnos algo? Ina, ¿querías hacernos un comentario? Ina, puedes usar el voice si deseas. Bueno, quería decir que yo tengo bastante claro, por no decir absolutamente no, que aquí soy como fuera y fuera soy como aquí. Que lo que dije antes, aprendo aquí muchas cosas y sobre todo también cosas a nivel conductual, y que es verdad que me pasa una cosa. Yo tengo, por ejemplo, el pelo corto, y cuando a veces me voy a afinar, no siempre, por supuesto, pero una vez como que todo el pelo la mano hacia atrás para afinarme y no encontré la cabeza, y como que me di como un respiro, ¿no? En real hablo. Entonces, claro, no sé por qué me pasa eso de vez en cuando, ¿no? No sé si es porque metizo los dos cuerpos, el de aquí o el de y el de real, por tanto a nivel, pues eso, de manera de ser, de inquietudes, de comportamiento, etcétera. Y ahí sí que a veces bueno, que es una cuestión ahí que me hago, que me tengo que responder, y nunca le he encontrado respuesta, ¿no? Esa identificación tanto con el avatar como para que somos distintos en real del avatar, ¿eh? No sé qué me sucede, a ver si me puedes decir algo, Rey. Pues yo te aconsejaría que te dejases el pelo largo y No, pero esa no, a mí no me preocupa ni me supone ningún trauma ¿no? Lo que pasa es que sí me llama la atención porque me pregunto, soy tan Ina como no Ina, que cuando hay algo que mi físico no encuentro, me sorprendo. Es una cuestión de curiosidad y de intentar conocerme, claro, a mí misma y mis raciones, ¿no? Pero quizás, sí, no, quería decir que fíjate un poco lo que estábamos hablando antes respecto a la pregunta anterior, ¿no? Que decía que preguntaba, que a veces decía que el grado de identificación aquí en Second Life no era suficiente, ¿no? Pues fíjate que yo he comentado, pues bueno, que hay gente que se identifica mucho y hay gente que no se identifica tanto, ¿no? Fíjate que en el caso de que tú estás comentando tu propio ejemplo, pues es un poco lo que yo decía, ¿no? Y es que tú en este caso te identificas mucho con tu avatar en este sentido y tal, ¿no? Vamos a ver, yo siempre he dicho que independientemente de todo, nuestro cerebro funciona, es el que crea las decisiones que nosotros estamos teniendo y que nosotros con las cuales nosotros estamos aprendiendo y con las cuales nosotros procesamos nuestras vivencias, ¿no? Entonces, parte de tus vivencias, parte de las vivencias de todos nosotros que estamos aquí en este momento, parte de esas vivencias las estamos realizando aquí en este mundo virtual. Habrá gente que tenga otras experiencias en otros entornos, pero bueno, parte las tenemos aquí y tal, ¿no? Nuestro cerebro está acostumbrado a este entorno, a estas reglas, a esta manera de moverse, igual que nuestro sentido de equilibrio nos ayuda a movernos por la calle y a subir escalones y a bajar cuestas y cosas por el estilo. Nuestro
nuestro cerebro nos está haciendo que nosotros procesemos la información que estamos haciendo aquí de una manera similar a la que estamos teniendo en toda nuestra existencia, en la vida real. Entonces, lo que quiere esto decir es que tú, en este caso, estás teniendo una serie de experiencias en las cuales te estás viendo a ti misma con esa imagen que tú das, y que bueno, esa imagen está permaneciendo en ti, ¿no? Bajo mi punto de vista, es algo que tiene esa explicación y que tiene, digamos, es la prueba que demuestra que nosotros, de una manera u otra, aunque nosotros queramos diferenciarlo y estemos esforzándonos en lo que decía antes, ¿no? Yo no mezclo mi vida real con yo no hablo de mi vida real, no me preguntéis de mi vida real aquí. En el fondo, lo que estamos mostrando aquí es lo que somos, y entonces tú después en tu vida real estás conviviendo con una serie de aprendizajes, con una serie de experiencias que has hecho aquí, y eso es muy interesante y es algo digno de tener en cuenta, y yo creo que es positivo a la hora de tener una serie de vivencias que nosotros podemos sacar partido de ellas. Sí, pero lo que yo me pregunto es que somos totalmente distintas, mi avatar y yo, con lo cual esa identificación tiene que ser únicamente desde el punto de vista humano, o sea, y de eso, de personalidad y de carácter, etcétera, etcétera. No, esa identificación es simplemente es un reflejo, ¿no? Igual que tú te ves reflejada en el espejo, nosotros nos vemos reflejados en el espejo, nos identificamos con nuestra imagen. En este caso, este espejo es un espejo en el cual nos identificamos con las características que tiene esa identidad que nosotros hemos creado aquí, o esa identidad con la que nos manejamos aquí. Yo creo que se refiere a, o sea, lo explicaría en ese sentido. Julio, vamos a pasar una pregunta. Bueno, Alonso Grandejo está levantando la mano. No sé si quiere hablar por voz antes de pasar a la pregunta de Chris Revis. Alfonso, ¿quieres usar el voice? Aló, no sé si me escuchan. Alfonso, sí te escuchamos. Sí. Ok, mi pregunta es respecto a la responsabilidad que tenemos nosotros como docentes cuando representamos a una institución la posibilidad de tener un programa educativo en la plataforma. Yo como persona y como profesional tengo un nivel de captar el mundo virtual, pero no me puedo adentrar en cada uno de mis estudiantes para saber cómo cada uno de ellos está percibiendo el mundo virtual. ¿Hasta qué punto como docente yo tendría esa responsabilidad al empezar a desarrollar un programa? ¿Hasta qué punto es mi responsabilidad como docente que un estudiante tome en forma errónea y perciba en forma errónea lo que es el mundo virtual? Bueno, vamos a ver, bajo mi punto de vista no podemos, responsabilizarnos de todo el tipo de actividades que la gente vaya a hacer fuera de las que nosotros estamos programando, ¿no? En ese aspecto. Me refiero a que yo no sé, habría que ver un poco la edad y la formación que tienen tus estudiantes, Alfonso, ¿no? En función de eso, tenemos que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Y es que la mayoría de la gente, sobre todo la mayoría de los adolescentes, pues son bastante atrevidos, bastante inconscientes en ocasiones a la hora de experimentar cosas en distintos entornos, ¿no? Entonces probablemente te estés preocupando por lo que lo que pueden estar haciendo aquí y tal, y probablemente ellos estén teniendo otro tipo de experiencias en entornos que puedan ser menos controlados que este. Yo creo que a la hora de plantear una actividad, lo que me plantearía fundamentalmente es la utilidad
para el fin docente que tengas de emplear esta actividad y no otras, ¿no? Por ejemplo, como veíamos antes con la plataforma de Moodle en este sentido, ¿no? O sea, si tú optas por este tipo de actividad y tú organizas una actividad aquí, pues igual que ha hecho la Universidad San Martín de Porres, pues está creando un entorno aquí en el que sus estudiantes pueden entrar. Y después, bueno, yo creo que lo fundamental es crear una serie de actividades que sean interesantes en el plano docente para lo que se está pretendiendo. Pero a partir de ahí ver qué es lo que hacen, digamos, es como si intentásemos ver lo que hacen los alumnos fuera de las aulas cuando nosotros hemos acabado el periodo escolar, ¿no? Entonces, yo lo que me plantearía es este tipo de cosas. Si tú ya tienes dudas en este aspecto, yo lo que miraría sería un poco fundamentalmente lo que te comentaba antes, ¿no? Edad y formación de los destinatarios de ese proyecto educativo para que ver si ese proyecto va a ser adecuado para ellos y tal, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, a los adolescentes este mundillo virtual no les gusta demasiado porque no tienen las emociones que tienen otros mundos en el cual imperan juegos de lucha y cosas por el estilo y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, si esa actividad está planteada en un entorno como este, yo lo que intentaría sería centrarme en lo que es la actividad fundamentalmente. No sé si aquí los representantes de la universidad se habrán planteado en ese aspecto, ese mismo aspecto que tú dices, cara a que una vez que se organicen unas actividades aquí y se les indique a los alumnos cómo entrar aquí y cómo entrar en este mundo virtual, qué responsabilidad tienen respecto a las conductas que esos alumnos hagan fuera de las actividades docentes. Yo creo que es interesante como planteamiento, como seguimiento, pero yo no dejaría de hacerlo por miedo a que el alumno lo desaprovechase. Muy buena respuesta, bueno, gracias. Ok, Alfonso. Bueno, en cuestión de la universidad, nosotros sí contamos con algunas facultades que ya tienen su sede aquí en Second Life y ha tenido muy buena acogida con los alumnos. Y realmente los alumnos sí, obviamente de que estamos todavía, como quien dice, iniciando, pero ya se está capacitando obviamente a los docentes más que los alumnos, porque los alumnos adquieren rápido estas enseñanzas, o sea, para ellos es muy fácil adquirir esto, pero para los docentes sí, pues es un poco más difícil, ¿no? Bueno, te leo la pregunta, Julio, de Chris Revis. Él pregunta cuál es la perspectiva de acogida del entorno de Second Life o de los mundos virtuales en los inmigrantes digitales o personas que no han nacido con la tecnología. Bueno, es un poco, creo, lo que estabas comentando tú ahora, ¿no? Respecto a los alumnos y los docentes, ¿no? La gente que no ha nacido con la tecnología, en este sentido, tiene un problema bastante serio, digamos, a la hora de hacerse con ella, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente, vamos, los compañeros de aquí de la Universidad de San Martín de Porres lo habrán visto y tal, ¿no? Tanto sea en un entorno virtual como en un entorno online, se están creando plataformas tipo Moodle de videoconferencia, o se estén planteando entornos virtuales. En muchas ocasiones el problema mayor es enseñar, hacer entrar al docente a una persona que puede tener más o menos cierta edad, que sea educado, sobre todo si es un poco mayor, fuera de este mundillo de la interacción electrónica, a hacerse entrar en esta manera de trabajar que es un poco distinta, ¿no? Entonces, el problema de esto es lo que llevaría más o menos una cierta problemática. Yo creo que bajo el punto de vista serio institucional en el que se está intentando crear algo, lo fundamental, lo más importante es crear un entorno de apoyo tanto a docentes como a alumnos para
introducción y aprovechamiento de esta tecnología digital, sea del tipo que sea, ¿no? Y en cuanto a los inmigrantes virtuales en el aspecto general, pues obviamente muchas de las instituciones que funcionan por aquí en Second Life tienen sus programas de ayuda en particular, digamos, para los iniciados, para la gente que empieza. Y como os decía, este es prácticamente uno de los principales problemas que tiene Second Life, es uno de los entornos más exigentes en los cuales no solamente tienes que instalar el programa y empezar a funcionar, tienes que instalar el programa y empezar a aprender a usarlo, pero aprender a ser tú mismo, a moverte, a dibujarte, a ver lo que tienes que hacer. Entonces es un problema serio que tiene Second Life, esa dificultad, pero yo os digo, en el plan particular se obvia de esta manera, de manera que las instituciones tienen sus programas de ayuda a principiantes y en el plano serio, en el tema de las instituciones educativas, por ejemplo, sí que habría que implementar una manera de enseñanza, de introducción de aprendizaje de las características de este entorno para poder sacarle todas las ventajas que pueda tener. Hay un comentario, Julio, de Elvi. Dice, en mi opinión, el mayor avance en un mundo virtual es que no existen barreras para iniciar una interrelación. No hay barreras de edad, de sexo, de preferencias, culturas, etcétera, que en la vida real pueden limitar nuestra interacción. El no tener estos limitantes en Second Life te permite enriquecer más y ampliamente tu vida, muy positivo en mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es un poco lo que también comentábamos antes, ¿no? O sea, aquí hay una serie de faltas de reglas, una desinhibición mayor, en el cual las personas que en determinados momentos tengan problemas para relacionarse con los demás en su vida real, por timidez, por estatus, por lo que sea, aquí esto estamos todos en una situación más igualitaria, en la cual somos más atrevidos porque no somos nosotros mismos los que aparecemos en pantalla, es nuestro avatar con una identidad que nos ampara, y entonces esa ventaja es que hace que nosotros seamos capaces de sacar esas capacidades nuestras que no nos atrevemos a sacarlas en la vida real. No quiero con esto magnificar el tema de que Second Life sea una panacea respecto a todo lo que hacemos, sino poner de manifiesto el hecho de que tiene unas características positivas y que las tenemos que aprovechar, y entre estas características positivas es esa facilidad que plantea este entorno para que nos relacionemos como veías en la pregunta. Bueno, aquí hay una serie de comentarios, creo que ya preguntas no hay. Bueno, te voy a leer los comentarios que han puesto. Lolai dice, sacar la parte positiva educativa está muy bien, muchas gracias. Dinue dice, lo peor en Second Life sería justo lo mismo que es dañino en la vida real, la intolerancia y la prepotencia de la gente que se traen sus dramas en vez de compartir sus habilidades con los demás. Dice también Loloi, dice una cosa muy interesante en lo cual no había pensado, es la interactividad online y la interactividad inmersa en un mundo virtual. Nui dice también es muy peligroso como todo hay que dar información y cada cual ya depende de su deseo de aprender en qué consiste un mundo virtual. Después también dice Lenin, estoy de acuerdo, el comportamiento y la percepción varía de acuerdo a la edad, a la edad que varía. Y Ninui dice los adolescentes son adolescentes tanto en real life como en Second Life, como la vida misma, chato y imposible de controlar. Justo lo que estabas comentando, ¿no? Lenin menciona aquí, bueno, antes dice Ninui, te sorprenderías lo rápido que se amoldan, todo depende del sujeto y sus deseos de interactuar en estos mundos, lo que atrae su interés de aprender con más facilidad. Lenin dice, soy docente del curso de mundos virtuales en UCMP FIA, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres. Además, capacito a adolescentes en las jornadas vivenciales y definitivamente se nota a los adolescentes con un comportamiento más natural que los alumnos de pregrado.
Los adolescentes retan la tecnología y son más exigentes. Los alumnos de pregrado observan y dan alternativas de solución. Es un comentario que hace Lenin. No sé si tienes algo más que comentar, Julio, en cuanto a esos comentarios que han puesto en el chat. Totalmente de acuerdo con todos. Efectivamente, como habéis dicho, los adolescentes son adolescentes en todas partes. Su misión como adolescente es poner a prueba a todo el mundo, ponerse a prueba ellos mismos y a todos los demás. Pero tienen esa capacidad, esa fuerza, esa vivencia, esa falta de miedo que a los padres nos asusta, pero que a ellos les hace experimentar cosas y que en estos aspectos pueden sacar temas bastante positivos. Como habéis dicho aquí también, en muchas ocasiones son los mismos alumnos los que pueden dar soluciones, ¿no? Precisamente porque yo creo que por esta diferencia de formación electrónica, por esta diferencia de formación digital, que ellos tienen en ocasiones más que la gente que está programando cursos, y entonces puede ser muy eficaz tener en cuenta lo que están haciendo ellos, no solo a nivel de usuario, sino a nivel de ese usuario con esa falta de prejuicios que le puede llevar a soluciones imaginativas, ¿no? Yo creo que la ventaja de este mundo es esto, ¿no? O sea, es que alguien también decía aquí que la edad en la que nosotros tenemos en este sentido, la edad física del avatar con la que nos creamos es de 25 años, ¿no? Y también, como se ha comentado aquí y tal, ¿no? Nosotros estamos todos en una posición más o menos igualitaria, de tal manera que nuestro avatar, digamos, de alguna manera democratiza este estrato en el que nos estamos moviendo y hace que seamos capaces de interactuar sin demasiados problemas y que podamos hacer muchas cosas colaborando con gente que igual en la vida real sería chocante, ¿no? Una persona con un equipo con diferencias de edades que en la vida real serían chocantes y que en cambio aquí podrían estar colaborando sin problemas, ¿no? Yo creo que en el ambiente educativo, en el ambiente serio, en el ambiente lúdico y en las distintas posibilidades que podamos sacar a este entorno en el que nos movemos, a estos mundos virtuales, tenemos que aprovechar las características positivas. Y como os decía antes, no es que esté pregonando esto como panacea, como solución, sino como lo que estoy intentando y lo que hago, no aquí porque digamos vosotros estáis convencidos de lo que yo estoy diciendo, sino en muchas ocasiones fuera de estos entornos, es intentar convencer a la gente que tiene miedo a esto de que si no lo están viendo, si no lo están experimentando, están renunciando a una serie de características que pueden ser muy positivas. Y eso es lo que me preocupa de esto, ¿no? Ok, Julio, entonces, bueno, solamente hay más comentarios en el chat de Luluy que dice en la interactividad online un complemento de las inversiones virtuales o viceversa. Bueno, es una pregunta de Luloy. Dice, ¿es la interactividad online un complemento de las inversiones virtuales o viceversa? Bueno, vamos a ver, claro, es un poco lo que estábamos diferenciando aquí en este sentido, ¿no? O sea, la interacción virtual sería la que nosotros estamos haciendo aquí en un mundo virtual. Para mí la interacción online sería la que estaríamos haciendo en un chat, pues tipo del Facebook o del Messenger o una cosa de estas así y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre es que, como decía antes, a veces se nombra como virtual a todo cuando a mi juicio, repito, es mi humilde opinión, no lo es. Yo creo que una cosa y otra pueden, digamos que llevarse al mismo tiempo y que en ocasiones aquí estamos utilizando esto simplemente como chat, aunque no estemos, aunque estemos en un mundo virtual, no lo utilizamos como tal, lo utilizamos como chat, y que el hecho de a veces emplear chats online
puede servir para que nosotros iniciemos una actividad virtual en otro entorno, ¿no? Yo creo que lo importante de todo esto es que estamos aprendiendo a comunicarnos a distancia, a comunicarnos de una manera sincrónica, pero sin estar presentes en el mismo entorno, ¿no? Y eso es algo común que tienen los dos entornos y que creo que puede ser bastante interesante. Excelente, Julio. Creo que ya eso fueron todas las preguntas. Entonces, te agradecemos realmente por tu participación, que ha sido interesante, realmente el tema que has tocado, porque realmente pues mostrar que los mundos virtuales pues no son algo de temer, sino es de acuerdo a cómo nosotros lo vivimos en nuestra vida, y que realmente pues uno puede vivir con ambas formas de vida, ¿no? De tanto en real life como en second life. Entonces, solamente pedirte que puedas si quieres brindarnos tus contactos para cualquier consulta que los presentes te quieran dar más adelante, y invitar pues a todos a la foto grupal, para que podamos tomar una foto grupal. Siempre en los conversatorios tomamos una foto grupal de tanto el expositor como los asistentes. Entonces invito a todos a que por favor puedan ponerse en el lado donde está Julio de RIM, para que puedan y miren hacia los USBs, hacia los asientos, para que podáis tomarles la foto grupal a todos. Muchas gracias, y muchas gracias, Julio, y a todos. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí. Espero que los inconvenientes técnicos que parecía que al principio estaban aquí perjudicando un poco la comunicación se hayan solucionado, y que la comunicación haya sido correcta y que el mensaje haya llegado bien.